Vietnam. 1991. En la provincia de Quang Binh, un agricultor local, de nombre O Can, descubrió lo que pareciera ser la cueva más grande del mundo. Bautizada con el nombre de Son Doran, situada cerca de la frontera con Laos y Vietnam, es posiblemente la cueva más grande conocida en el mundo entero. Esta es la historia de cómo fue encontrada la cueva, narrada por el agricultor O Can. Pero lo más importante, en esta investigación que les muestro, es que se ha encontrado presencia de seres reptiloides en estas cuevas, que les mostraré al final de la narración del descubrimiento. Comencemos. Yo estaba recogiendo leña, cerca del Parque Nacional. Mi familia es muy pobre, así que decidí ir más profundo en el bosque, para tratar de encontrar un poco de aloe. La resina se utiliza para hacer perfumes y es muy valioso. No mucha gente se adentra en el bosque, porque tienen miedo de los animales salvajes. Después de caminar unos 20 kilómetros, me perdí en el camino. Las nubes comenzaron a reunirse en el cielo, por lo que decidí buscar refugio. Me senté de espaldas a una enorme roca. Entonces, algo extraño sucedió. Oí el sonido de un fuerte viento y una corriente de agua, que viene detrás de mí. Fui a investigar, y encontré la entrada de una enorme cueva, con un ancho río que fluye fuera de él. Me sorprendió mucho. Pensé que sabía de muchas cuevas en esta región, pero este era tan diferente y parecía ser que nunca fue tocado por el hombre. Estaba muy oscuro, pero a juzgar por la sensación del aire, pensé que estaba caminando en un espacio enorme. El fuerte viento que sopla sentí que era muy profunda. Sin cuerdas o luces, no quise aventurarme aún más en la cueva. Un día después de que la había encontrado, al llegar a casa. Yo no tenía ninguna aloe, pero en mi mente tenía la imagen de una gran cueva. La historia de que encontré una enorme cueva, se extendió como un reguero de pólvora, pero no todo el mundo me creyó. Quería demostrar mi palabra, pero no podía recordar el camino a la cueva. Era un lugar salvaje, sin huellas humanas. Con el tiempo, la historia se convirtió en leyenda. Yo renuncié al sueño de convertirme en el descubridor de la enorme cueva, y volví a hacer mis tareas cotidianas, recolectando la leña y la agricultura. Pero nunca renuncié a la esperanza de que algún día iba a encontrar la cueva de nuevo. No todo estaba perdido. No fue hasta que una mañana, de principios de invierno de 2006, mi sueño de la cueva se reavivó. Un grupo de espeleólogos de Gran Bretaña, en un viaje para encontrar nuevas cuevas, en la región de Phong Nha, que vinieron a pedirle ayuda, ya que habían oído hablar de mi descubrimiento hace 15 años. Accedí a guiar al equipo para encontrar la legendaria cueva, pero después de 3 días en la selva, era una pérdida. Simplemente no podía recordar dónde estaba. Había algunas ventajas. En la expedición, el grupo de investigadores encontró 11 cuevas, previamente no registradas. Una de mis favoritas cuevas que encontramos en nuestro viaje, tenía un lago y muchas estalactitas hermosas que brillaba a la luz. El equipo británico la nombró Tai Oa, el nombre de mi hija. El equipo regresó al parque durante 2 expediciones más, pero cada vez que fueron, se dificultó por la densidad de la selva. Finalmente los investigadores cedieron y se fueron, pidiéndome que los contactara, si la encontraba de nuevo. En un último esfuerzo para recuperar mi memoria, me dirigí a la mañana a la selva, en un invierno frío en 2009. Pasé por una gran roca, no era el mismo viento fuerte, pero el sonido del agua corriendo, sí. Yo sabía que había encontrado la cueva por fin. No puedo describir mis sentimientos en aquel momento, yo estaba tan contento.
El equipo de inmediato regresó a Vietnam, y seguimos en una caminata de 6 horas en la selva. El 14 de abril encontraron lo que estaban buscando. Medición de la entrada. 200 metros de altura, y 150 metros de ancho, la nueva cueva, llamada Son Don. Se cree que es casi el doble del tamaño del récord actual. La cueva del ciervo en Sarawak, Malasia. La cueva se encuentra en el sistema de grutas, en el Parque Nacional de Phon Kebai. Es una región de piedra caliza, y limita con otra piedra caliza, en Innamo, en Laos. Según Adam Spivak, un miembro del equipo, la cueva es más de 4 kilómetros de largo en la actualidad, pero el final del pasillo principal continúa. El equipo era incapaz de ir más allá, debido a una pared de calcita de más de 45 metros de alto, que detuvo su progreso. Cam ha sido una guía para el equipo, para muchas expediciones en la selva para explorar cuevas. Ese año, se llevó al equipo a una cueva, que nunca se había explorado antes. Ni siquiera por la población local, dice Spivak. La cueva es de una abrumadora belleza y grandeza, dice un portavoz del equipo. Awar Limbir. Tenemos la intención de regresar a Vietnam más tarde, para completar la expedición de la cueva y realizar un estudio completo. Pero bueno amigos, a todo esto, existe información que no se dio a conocer en este descubrimiento. Y como es de esperarse, se oculta esta información para no interferir en los intereses económicos del descubrimiento de estas cuevas. Cuando la cueva se abrió para los viajes en 2013, los visitantes comenzaron a informar de avistamientos misteriosos, de criaturas humanoides con apariencia reptil. Con al menos una persona que desaparece en esta zona, y nunca se ha vuelto a ver. Pero otro avistamiento, previamente no declarado presuntamente, en el cual está involucrado el hombre local que primero descubrió la cueva. Cam. Él comentó que se encontró con lo que describió como una criatura de aspecto de demonio. Él describió a la criatura como teniendo un cuerpo humano, pero con la estructura de la piel y la cara más parecido a la de un lagarto. Y supuestamente tomó una fotografía. Aquí en la imagen que muestro, es la fotografía original. Y con un acercamiento y filtros, veremos que algo extraño aparece en la fotografía. Un ser, del tipo reptil, según las declaraciones y evidencias que aquí les muestro. En mi investigación, pude recuperar un video que anteriormente tenía publicado en mi otro canal. Que fue tomado en una excursión, que muestra a un ser caminando en el bosque con apariencia reptiloide. A continuación el fragmento de este video. You think that was a coyote? What do you think that was? What was it? Do you see it where? Holy crap! Existen aproximadamente 16 razas humanoides aparte de nosotros viviendo en el planeta. No somos los únicos habitando la Tierra como raza pensante y evolucionada. Espero les haya gustado esta información.
No olviden suscribirse.